¿Sabes cuáles son tus derechos y cómo ejercerlos? Bienvenidos a El Banquillo, un programa de orientación legal donde se abordan temas de forma clara y cercana que más te interesan. Conducido por Hans Vázquez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a su programa Desde el Banquillo, tu derecho, nuestra voz. Mi nombre es Hans Vázquez y como cada lunes venimos a platicarles temas de novedad relacionados con temas empresariales y para ello el día de hoy tenemos a un buen amigo y compañero de la carrera de la universidad que tuvo bien la oportunidad de participar el día de hoy desde Ciudad de México, mi estimado José Antonio Rosas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Mi estimado José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludo afectuoso, Hans, a ti y a toda tu audiencia. Mi más sincero agradecimiento por la cordial invitación a este espacio. Mi estimado José Antonio, te agradezco. No, al contrario, a ti que hayas tenido a bien a participar. Sabemos de tu trayectoria, tanto como contador, como abogado, de cómo te has desenvuelto en todas las áreas y sobre todo en apoyo al sector empresarial. Y es ahí donde quisiéramos platicar el día de hoy contigo, sobre todo el que podamos compartir estas experiencias, ¿no? Nosotros desde Baja California Sur, tú desde la Ciudad de México, y con ello, pues bueno, nosotros entender cuál es el contexto que estamos viviendo en el sector empresarial, pero sobre todo, qué podemos aprender justamente, ¿no? De ambos estados, con la finalidad sobre todo, de tener un emprendimiento sano, confiable y que sobre todo pueda ayudarnos a tener ciertos tips y recomendaciones que puedan ser en pro de todos aquellos, contribuyentes, ¿no? Mi estimado José Antonio. Así es, pues hoy abordaremos un fenómeno de creciente relevancia en la praxis corporativa y en la dinámica moderna de los negocios. Una imperativa prioridad para directivos, profesionistas y operadores del sector empresarial. Estamos hablando del compliance empresarial o el cumplimiento normativo. ¿Qué Sí, entraña verdaderamente? Sí, adelante, adelante, ¿qué adelante. entraña? ¿Qué entraña verdaderamente el compliance? Si nos limitamos a la traducción literal del anglicismo, simplemente es el cumplimiento. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho corporativo y la alta dirección, el concepto trasciende una visión pasiva al compliance, se configura como una estrategia integral de gobernanza, planeación, control y diseño para mitigar y neutralizar riesgos de manera proactiva. En términos llanos, se trata de institucionalizar la máxima de es mejor prevenir que lamentar, elevándolo a un pleno de rigor de certeza jurídica, y no se trata de un simple ejercicio de diagnóstico o análisis FODA convencional, que es detectar lo que son las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades, sino que el compliance trasciende en una visión operativa tradicional, porque como postula el principio anglosajón, compliance is not a cost, compliance a competitive advantage. El cumplimiento no es un costo, es una ventaja competitiva. ¿Y por qué es importante para tu audiencia, House? A menudo se piensa que el compliance o gobierno corporativo son conceptos inalcanzables o teóricos o exclusivos de los grandes corporativos y nada más alejados de la realidad. La exigencia impacta desde el comerciante informal hasta el que vende por redes sociales, de la señora que tuvo que emprender sacando una mesa en su cochera o el emprendedor que tras perder su trabajo decide implementar un negocio para alimentar a su familia y sostenerla. Sí, y creo que aquí es algo muy importante que acabas de comentar, mi estimado José Antonio, porque a veces consideramos, ¿no? De que, oye, yo voy a iniciar mi negocio, voy a emprender, voy a sacar, como bien lo dices, ¿no? Mi mesa a la cochera, y creemos que el cumplimiento de ciertas obligaciones siempre pasan a un segundo plano.
¿no? Y es ahí donde yo lo considero al revés, y como bien lo acabas de comentar, o sea, como tal no lo vamos a considerar como un costo, sino yo lo veo también como una obligación en el sentido de poder nosotros establecer y poner unos cimientos sólidos a cada emprendimiento con la finalidad de que de prevenir a futuro contingencias, ¿no? Que evidentemente pueden ser más onerosas para cada emprendimiento. ¿Tú qué opinas, mi estimado José Antonio? Y efectivamente, desde que aperturas un negocio, sea el más chiquito, siempre va a haber pues riesgos. Siempre, tarde o temprano, te va a caer la autoridad sin atribución, o peor aún, personas que se hacen pasar por autoridad, amedrentándote bajo la amenaza de sanción y decomiso. Ahí es donde el compliance deja de ser un lujo y se convierte en un estudio jurídico de patrimonio familiar. El compliance se ha vuelto vital en los últimos años, ha generado un cambio de paradigma en la dogmática jurídica sobre lo que concebimos la empresa. Eh, si recordamos nuestras clases de derecho romano, durante siglos prevaleció el dogmática clásico de la societas delinquiri no potest. ¿Esto qué significaba? Las sociedades no pueden delinquir, sino en cambio ahora la dogmática penal moderna dice que sí, efectivamente, las empresas tienen responsabilidad, incluso penal. Esto lo dicen los juristas de la talla de Klaus Roxin, que transformó esta visión para dar paso a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Definitivamente, y creo que acabas de comentar algo muy importante, ¿no? En el sentido de que a veces pensamos que las autoridades no nos van a llegar, ¿no? Y es todo lo contrario, o sea, vemos que en la actualidad la transformación y la digitalización de los trámites hacen de que las autoridades ya no necesitan iniciar alguna facultad, no necesitan procesar datos para saber quién sí y quién no, pero sobre todo, algo que aquí es importante comentar, que también emprender a veces puede ser un poco complicado porque tenemos trámites estatales, trámites federales, trámites ante diversas autoridades, permisos ante los municipios, ante las alcaldías, y es ahí donde justamente, bien lo comentas, ¿no? Es oportuno que podamos desde un inicio dar esos pequeños pasos, ¿no? ¿O tú qué opinas? Efectivamente, las sanciones penales creo que es lo último, el dolor de cabeza de todo emprendedor. Esencialmente se rige en las autoridades administrativas, que son los primeros visitadores muchas veces, la alcaldía o el municipio. En- Son los primeros que llegan, el jurídico de la alcaldía o a través de los municipios. En el terreno regulatorio, la complejidad es enorme. Tenemos como referencia el estándar de la Ciudad de México con la ley de establecimientos mercantiles. Este es el modelo de la materia de licencias, aperturas y verificaciones según el tipo de giro mercantil, que pues como bien sabes es giros de bajo impacto, giros de impacto vecinal, giros de impacto zonal, y particularmente cobran fuerza en Baja California Sur, ya sea en el centro de operaciones como La Paz o en una zona turística como en Los Cabos. La normatividad estatal, como bien lo dices, y los reglamentos municipales exigen exactamente el mismo rigor para evitar la paralización del negocio. El compliance eh, administrativo integra en nuestra entidad debe estar perfectamente blindado 4 pilares mínimos, que es el uso de suelo, las licencias de funcionamiento. En el caso de la Ciudad de México, pues está el aviso de apertura de establecimiento mercantil, contarlos con las zonificaciones autorizadas, las licencias, las aperturas vigentes ante el municipio. ¿Y esto qué va a prevenir en primera instancia? Pues las clausuras o la suspensión de actividades. También es muy importante, que es lo que siempre revisa la primera autoridad, es la protección civil. En el caso de la Ciudad de México, necesitas un programa interno de protección civil, pero en diversos estados, en diversos municipios, además del programa interno, te piden un dictamen de bomberos,
las constancias de capacitación de brigadas señalécticas. Y aunque pues somos el mismo país, van cambiando ese tipo de señalécticas. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos los letreros de qué hacer en caso de sismo y incendios, pero pues en las costas, en las playas están los huracanes, inundaciones, dependiendo de la vulnerabilidad geográfica ante fenómenos hidrometeorológicos de las costas o de las zonas sísmicas con las fallas geológicas. La regulación sanitaria también es muy importante. En el caso de la Ciudad de México, hay muchos negocios que nos piden registros sanitarios ante la COFEPRIS. En los estados es la COFEPRIS local, o incluso muchos municipios, al no tener oficinas, tienen lo que se le llama un convenio de colaboración de las propias autoridades. También otro trámite muy importante, pues son muchas veces las trámites notariales. Esto evita pues sanciones, tenemos que tener operativos, tenemos que tener actas, tenemos que tener poderes, inscripciones el día para evitar sanciones. Y pues esto es algo que a mí me encanta este tema porque eh, evidencia la clásica perspectiva entre el abogado y el contador. Eh, Tú y yo tuvimos muchos maestros en común en donde nos decían que siempre hay que separar el patrimonio personal del patrimonio de la empresa. Y te dicen, siempre constituye una persona moral, si puedes hacerla. Si puedes constituir una empresa, constituye para salvaguardar tu patrimonio del patrimonio de la empresa. Pero como contadores no. Como contadores siempre te van a decir, ¿sabes qué? Exprime de los diversos regímenes fiscales. Exprime, prioriza y eficiencia la optimización fiscal. Siempre vamos a buscar el régimen más noble y sencillo para la simplificación de la carga tributaria y las operaciones contables. Mientras que para los abogados es separar, nosotros no. Nosotros vamos a buscar los regímenes fiscales más nobles para exprimirlos. En el caso del régimen de incorporación fiscal, que anteriormente era El RIF. régimen de pequeños Ah, bueno, contribuyentes. nació con Repeco, luego RIF, pero mi estimado José Ajá. Antonio, la verdad es que este tema me gustaría que lo pudiéramos comentar en el bloque que vamos a continuar regresando de este pequeño corte, porque quiero que regresemos con una pregunta, ¿no? De justamente tú tienes esta visión de ser contador, ser abogado, pero sobre todo esta parte de cómo de la escuela lo trasladamos a la realidad y que muchas veces dista de lo que a veces aprendemos en las aulas por el tema de ya la cuestión práctica. ¿Te parece si vamos a un pequeño corte y regresamos? Claro que sí, claro que sí. Gracias, mi estimado José Antonio. Amigas, amigos, regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en el banquillo. La justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en el banquillo. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en este segundo bloque y continuamos hablando respecto al compliance empresarial, y para ello tenemos como invitado a el contador y abogado José Antonio Rosas con la finalidad de platicar esos temas. Y antes de irnos al primer corte, hablábamos un poco respecto de estas dos visiones que a veces se tienen de la visión que nos dan como abogados fiscalistas, como contadores, y que a veces llegan a ser muy distintas, ¿no? Pero también muy distintas a lo que pudiéramos nosotros aprender en la escuela, ¿no? Y porque llegamos y salimos y nos topamos con una realidad que posiblemente dista mucho de lo que efectivamente vimos en las aulas, ¿no? Y en tu experiencia, José Antonio, ¿cómo fue ese golpe? ¿Cómo fue esa parte de poder involucrar estas dos áreas, tanto de contaduría, de derecho, en el sector empresarial? Pues fue muy curioso porque yo creo que sí tuvimos excelentes académicos que nos enseñaron perfectamente cómo iban los tiempos procesales. Nos enseñaron penal, nos enseñaron procesal civil y pues trasladarlo allá a la práctica real, pues aunque no tenías la experiencia y tienes el miedo de alguna manera, pues tienes el conocimiento y sabes cómo buscarle. Eh, sí hay cosas diferentes. Yo creo que lo ideal para todo joven, yo creo que lo ideal para todo estudiante es que al mismo tiempo que estás aprendiendo, eh,
realices actividades para desempeñar lo que ya aprendiste en el aula. Sí hay una visión que se contrapone entre los abogados y los contadores, pero yo creo que más que una pelea entre estas dos profesiones, es un complemento. Si bien un contador te va a llevar pues todo lo que son tus libros fiscales, tus operaciones contables, tiene que ir muy de la mano con los reglamentos y la ley fiscal, porque tú sabes que una vez que te cae un crédito fiscal, pues ahí entra el abogado fiscalista, ahí entra con el recurso de revocación, entra con los juicios de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, entra en el amparo y tiene que tener conocimiento perfectamente de las evidencias que le está mostrando el contador para de alguna manera intentar pues que la carga tributaria o que la sanción no sea tan fuerte o que no le pegue tanto a la empresa. Y sí, justamente este complemento que se tiene de las dos carreras justamente va encaminado a que podamos nosotros vislumbrar, ¿no? El cómo se complementan. Y como bien dices, oye, a lo mejor un contador te va a decir, oye, un abogado te va a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a empezar con una empresa, vamos a constituirla, tus obligaciones de tener tus libros sociales, tus actas de asamblea ordinarias cada año, tus reportes de los estados financieros. Y cuando a veces ya en la realidad o en la práctica pudiera decir, oye, pues yo primero quiero generar recursos y después a lo mejor ya pienso en eso, ¿no? Y entra a contar de, oye, pues a lo mejor sí vamos a llevarlo como reciclo, persona física, porque al final del día la contribución o el pago de contribuciones es pequeñito y nada, nos hacemos bolas con el IVA, ¿no? Y entonces es ahí donde posiblemente el compliance pueda ser un complemento entre las dos profesiones, pero sobre todo creo yo, y como bien lo dijiste, encaminados a proteger los intereses de los que van emprendiendo, los que ya tienen algún negocio, ¿no? ¿O tú qué opinas? Sí, así es. Son eh, las entidades societarias van a responder a las contingencias y hay que empezar desde lo más básico. Hay que aprender desde lo más básico que es un reciclo. eh, a lo mejor ya cuando tienes tus ingresos, saltas a la persona física con actividad empresarial. Y ahora sí, el mismo contador te va a decir, la empresa ya está destinada a dar el salto. ¿Qué te parece si vemos las diferentes entidades societarias para ver cuál es la que te conviene, para ver cuál es la que en donde más puedes crecer, para ver un capital constitutivo, las facultades notariales que tengas que tener, las actas de asamblea, cómo lo vas a hacer? Ahorita existe una figura de nueva creación, una sociedad unipersonal, que es la sociedad por acciones simplificada. Eh, a lo mejor no tienes para constituirla ante notario fedatario, pero sí tienes para poder constituir este tipo de sociedad unipersonal, que es la SAS, que se hace directamente en la Secretaría de Economía. Finalmente te ahorras de alguna manera ese trámite ante fedatario y empiezas a meterle al capital social de la empresa para intentar crecer. Pero finalmente también te limita esa sociedad por acciones simplificadas y cuando tienes que crecer, ahora sí tienes que ir al fedatario. O si no la llegas a hacer, es muy válido para muchas empresas, pues ¿qué pasa? Tienes que liquidarlo y para liquidar una sociedad, incluyendo una SAS, ahí sí tienes que recurrir al fedatario para poder iniciar el proceso de liquidación. Y aquí es algo muy importante, mi estimado José Antonio, porque hablando ya de dar ese paso, justamente hemos visto que no como una planeación patrimonial, a veces las personas físicas que ya tienen un negocio en ese momento de dar el paso, sí o no,
Creo que la mejor recomendación es sí darlo porque al final del día, ante una contingencia de alguna facultad de comprobación del IMSS, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Finanzas de los estados, al final del día, imaginemos con el tema ahorita de la garantía, a lo mejor posiblemente tuviste algunas diferencias, te vas al juicio de nulidad y tienes que garantizar automáticamente, podría ser un impacto al patrimonio y a la operación de la empresa, ¿no? Y es ahí donde a lo mejor también los vehículos que son las personas morales, como las sociedades, pues como tal, pueden ir encaminadas a un poco a también a proteger el patrimonio, ¿no? Y retomando esta parte de las ACES, creo que es importante comentar que al final del día es muy importante y alguna vez en una plática yo escuchaba a un financiero que decía, no es lo mismo que le den un crédito a una persona física que a una persona moral. Por mucho que sea una SAS que tiene una limitante, como bien la comentabas, automáticamente puede tener una facilidad de a lo mejor de un mayor financiamiento a comparación de una persona física y que las tasas de interés son completamente diferentes, ¿no? ¿O tú qué opinas, mi estimado José Antonio? Sí, 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 definitivamente. Pues empiezas como persona física y la idea es crecer, pero también, pues hay que, el compliance precisamente habla sobre qué hacer en caso de, primero, para que no te caiga una autoridad. Segundo, para que si te cae una autoridad, tú tengas un plan de contingencia, que es lo que vas a hacer. Ahorita me causa mucha extrañeza que me llegan muchas personas que ya tienen una SAS, que ya tienen una sociedad anónima y que me dicen, ¿sabes qué? Tengo un crédito fiscal y tengo que pagar una garantía porque estoy en un proceso de un juicio de nulidad, pero ya me está pidiendo una garantía la autoridad. Y lo que más me causa extrañeza es que, ¿por qué no agotaron lo que es el recurso de revocación? Que, como todos sabemos, es un recurso que tiene la propia autoridad emisora del crédito fiscal o de la sanción y que lo vas a llevar internamente. Eh, vas a meter tus evidencias, la misma autoridad te va a contestar. Sí hay una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que como la misma autoridad que te está emitiendo la sanción es la misma autoridad que te va a responder y que te va a solucionar, pues prácticamente sabes que no vas a tener una respuesta favorable, pero vas a saber perfectamente cómo está actuando la autoridad, qué tipo de evidencias están tomando y cómo va a actuar en un juicio. Y lo más importante, durante el proceso de esta revocación, no vas a tener que pagar una garantía. Y ya una vez en el juicio de nulidad, sí pagas esta garantía, descuidando o omitiendo la carga administrativa interna. ¿Por qué debemos de agotar el recurso de revocación? Porque la ley fiscal lo permite, simplemente por eso. La propia autoridad para suspender de forma automática cualquier posible cobro sin tener que desembolsar ni comprometer garantía de interés fiscal en lo que se resuelve. Definitivamente, mi estimado José Antonio, y es ahí donde, pues, estas debidas asesorías que se debe de tener con su contador de confianza, con su abogado de confianza, son muy oportunas, sobre todo porque a lo mejor ya cuando tenemos el embargo de cuentas bancarias, evidentemente va a ser más complicado y hasta más tardado el hecho de tratar de proteger tu patrimonio, ¿no? Y mi estimado José Antonio, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar con más información respecto del compliance empresarial. Amigas, amigos, regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en el banquillo. La justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en el banquillo. Amigas, amigos, ya estamos de regreso en este tercer bloque de tu programa Desde el Banquillo, tu derecho, nuestra voz. Mi nombre es Hans Vázquez y continúa con nosotros el contador y abogado José Antonio Rosas con la finalidad de platicar respecto al compliance empresarial.
Y es ahí donde me gustaría preguntarte, mi estimado José Antonio, si el día de mañana quisiéramos empezar con una pequeña revisión de lo que hemos venido platicando, de saber si yo tengo un compliance empresarial, aunque no supiera yo el nombre, pero a lo mejor voy cumpliendo o no cumpliendo, ¿qué tendría que ser lo primero que tendríamos que revisar, mi estimado José Antonio? Eh, para empezar, hay que analizar que las empresas, como te lo mencionaba al principio, nacen desde un emprendedor, una ama de casa que sale con su puerta a vender, y que definitivamente los primeros que llegan son las autoridades administrativas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener conciencia de que tener uso de suelo, tener los avisos de apertura, los avisos de funcionamiento, la señaléctrica, el extintor, los programas de protección civil? Eso es lo básico. Y así como lo van a ver en los pequeños negocios, también se va a los negocios, los giros mercantiles de impacto vecinal, de impacto zonal, las grandes empresas, también tienen que tener esta misma señaléctrica. Ahora, ese es en el trámite administrativo. ¿Cuál es lo siguiente? El trámite fiscal. Prácticamente nadie emprende pagando los impuestos, es muy raro, pero el mismo negocio te pide subsanar este tipo de omisiones, y la siguiente es la autoridad fiscal, darte de alta, emitir tus CFDI, emitir las facturas a los compradores, a los clientes, y hacer tus declaraciones, tus obligaciones, pagar tus impuestos, retener impuestos. Básicamente, autoridad administrativa, autoridades fiscales. Pero no solo se queda ahí, también conforme vas creciendo, vas teniendo empleados, pues necesitas regularte en materia laboral. Si a tus empleados les estás dando seguridad social, si les estás pagando el IMSS, si les estás reteniendo los impuestos, si estás pues en orden haciendo bien tus declaraciones con las plataformas del SUA, por ejemplo. Eh, entonces ya estamos hablando de tres materias muy diferentes. Empiezas a crecer y dices, ahora sí ya me constituyo, necesito tener mis libros fiscales y mis libros societarios, que son tus actas de asamblea, que son a lo mejor tus estados financieros, que son tus libros de accionistas. Todos estos libros societarios y los libros fiscales tienen que estar en orden, pero la empresa sigue creciendo, y a lo mejor ya quieres registrar tu marca, a lo mejor necesitas patentes, modelos de utilidad, y entonces ya dices, me voy a empezar a regular en propiedad intelectual, en propiedad industrial, y tengo que tener en orden, pues también todo lo que son mis patentes, porque son tus activos intangibles que son muy valiosos, y hay muchas veces que incluso que valen más que tu mismo negocio. Y sigues creciendo y te internacionalizas, y ahora necesitas saber contratos, y quieres importar, se da mucho en la frontera, quieres importar, quieres exportar, tienes los tratados del libre comercio, tienes tienes los contratos de porte, empiezas a emitir títulos de crédito como certificados de depósito de almacén, de los almacenes generales de depósito. Entonces, pues es una gama impresionante que, como nos dicen muchos profesores, el área corporativa es el área que tiene que administrar absolutamente todas las materias. A lo mejor no dominarlas, pero sí tener conciencia de que empiezas desde lo básico, y aunque seas una gran empresa, sueñas con tener una SAPI, que es una sociedad anónima promotora de inversión, para jalar inversionistas. Sueñas con crear un banco, sueñas con internacionalizarte, como te digo, importar, exportar. Y no solo al norte del país, a lo mejor quieres irte a Oriente, a lo mejor quieres irte a Europa, pero no tenemos tratados de libre comercio. Entonces imagínate que se caiga, o que se te caiga la mercancía al mar, que se hunda el transatlántico. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué autoridad te vas a remitir? ¿A la autoridad mexicana, a la autoridad del país donde compraste, a la autoridad del barco que te estaba trasladando? No tenemos muchas veces esos tratados,
Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a algo muy conocido que son los Incoterms, que son estas regulaciones que nos dicen básicamente qué es lo que debemos hacer, pero lo tenemos que saber establecer en los contratos. Entonces, es una gama impresionante, desde lo más básico, que es un emprendedor, hasta una sociedad anónima promotora de inversión, hasta un inversionista, hasta un exportador o importador. Entonces, sí hay que estar en constante evolución. Definitivamente, y sobre todo el hecho de no dejarlo para un después, ¿no? Y digo, complementando, casi te aventaste todas las obligaciones que tenemos como emprendedores, pues yo le agregaría temas de el impuesto sobre nómina, el tema de Fonacot, el tema de prácticamente también un tema bien interesante, el tema de Profeco, el tema de las obligaciones que tenemos para proteger el tema de la relación que tienes con tus clientes, temas ahorita muy importantes de protección de datos personales, ¿no? Y así prácticamente va ampliando una gama donde yo muchas veces he dicho, ¿no? O sea, el emprender en México no es fácil, es complejo. Pero se tiene que tener mucho amor a nuestro emprendimiento para poder siempre salir adelante, ¿no, mi estimado José Antonio? Y con ello, mi estimado José Antonio, me encantaría que vayamos a un último corte con la finalidad de que podamos regresar para platicar más respecto del el compliance empresarial. Amigas, amigos, regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en el banquillo. La justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en el banquillo. Amigos, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en este último bloque de tu programa Desde el Banquillo, tu derecho, nuestra voz. Continúa con nosotros José Antonio Rosas y platicando del compliance empresarial. Mi estimado Antonio, creo que en el último bloque seguramente dejamos espantados a muchas personas y creo que vamos a platicar un poquito más de otras obligaciones donde posiblemente los terminemos de espantar, pero no solo no espantar de la mala forma, sino en el tema de ampliar y conocer sobre todo todas aquellas obligaciones que tenemos como emprendedores y la importancia de cada una de ellas. Mi estimado José Antonio, te agradezco que continúes con nosotros. Claro que sí, Hans. Dándole continuidad a tu última intervención y empezando a llevar el tema a la conclusión, el compliance es un concepto, no es un concepto estático ni exclusivo de una sola materia del tamaño de un negocio. Y aún no vemos la norma oficial mexicana, las normas de información financiera, las ISO, las normas internacionales de exportación, o incluso las prevenciones de acoso laboral o moving. El compliance, el compliance es el hilo conductor que acompaña al comerciante que decide abrir su negocio hasta que se convierte en un corporativo global. Cumplir no es un costo de operación, es el pasaporte de certeza jurídica para escalar sin límites, pagar impuestos y venderle a las empresas o gobierno. Crea una empresa y accede a mejores condiciones, desde el apalancamiento financiero, como bien lo referías al principio, créditos mucho más baratos. No es lo mismo pedirle al banco que a el banco de desarrollo o emitir tus mismos títulos de crédito como son las acciones, y tener la confianza de los grandes compradores para comprar altos volúmenes de mercancía. Todo es un paso, todo es un escalamiento, así como una persona física nace, crece, se desarrolla, también una persona moral hace lo mismo. Y si bien es cierto, hay muchísimas riesgos que nos pueden llevar a sanciones muy fuertes, incluyendo, pues, ahorita que está muy de moda, la WIF con el lavado de dinero, la GAFI, que nos presenta este tipo de peligros. También es cierto que emprender es lo más bonito. Emprender es algo, creo que toda persona debería de hacerlo alguna vez en su vida, en pequeña escala, mediana escala, o si se deciden dedicarse de lleno a eso, es algo muy bonito. Y para reducir riesgos, pues para reducir riesgos
está el compliance empresarial. Y qué mejor llevarlo de la mano de profesionistas como tú, Hans, o como muchos otros que están comprometidos con su trabajo. Muchas gracias, Hans. Sí, mi estimado José Antonio, y es importante, ¿no? Y es importante este tema, porque bien lo comentabas, ¿no? O sea, es cómo los profesionistas te pueden llevar de la mano para poder prevenir contingencias, ¿no? Y ahorita hablamos un poco de la estructura, pero evidentemente en estos pasos que vas dando, evidentemente implica el tener ya está personal, ¿no? Y es ahí donde hablamos un poco de las obligaciones administrativas, un poco de las obligaciones fiscales, y si pasamos a las laborales, son completamente un mundo, ¿no? Y sobre todo el hecho de, desde tener lo más básico, su contrato, tengas tu reglamento, tengas las comisiones, y sobre todo, por ejemplo, ahorita que está muy de moda, cumplas con la NOM 035, que va en el tema de la previsión de los riesgos psicosociales, que puedas tú entender el porqué de las cosas, ¿no? Y que todo se va encaminando y envolviendo y como bien lo dices, ¿no? O sea, creo que emprender siempre va a ser el motor porque a lo mejor eso te llamó, te llamó y es como esa gasolina que necesitas en tu vida para poder dar esos pasos, para poder sentirte satisfecho tanto personal como profesionalmente, pero evidentemente conlleva y una máxima es de que la ignorancia, pues del cumplimiento de todas estas obligaciones, pues no nos va a eximir de su cumplimiento y sobre todo de las responsabilidades que pudiéramos tener como nosotros como emprendedores, ¿no? Desde lo más básico, ¿no? De contar con nuestro RFC. Al día de hoy, a partir de la mayoría de edad, ya estamos obligados a tramitarlo. Entonces, es oportuno que vayamos cambiando este chip, ¿no? Porque a veces nos quedamos con las malas prácticas del pasado y debemos de entender que la tecnología nos ha venido a evolucionar a nosotros y a las autoridades y somos más susceptibles de alguna facultad, ¿no? Y mi estimado Antonio, yo estoy muy agradecido que hayas acompañado el día de hoy en este programa. Me encantaría que pudiéramos ir cerrando este último bloque de su programa El Banquillo con la finalidad de que puedas darnos, si gustas, tres consejos que para ti en la vida cotidiana, en el ejercicio de tus profesiones, creas que sean como indispensables, que todo contribuyente, que todo emprendedor, que todo empresario sepa, conozca y ejecute. No, no sé con qué nos podemos ir cerrando este bloque. Claro que sí, Hans, con mucho gusto. Pues primero vas a aprender algo para ejecutarlo. A todos los estudiantes, a todos los universitarios que están aprendiendo, es ahorita el mejor momento para poner en práctica sus conocimientos. Son conocimientos nuevos, hay nuevas reformas, estamos con nuevas autoridades. Entonces, un profesionista con 20, 30 años de experiencia está en el mismo nivel de circunstancias que un recién egresado, que alguien que está estudiando la carrera. Es momento de ejecutarlo, no tengan miedo, salgan, equivóquense, sean responsables, pero ejecuten, apliquen lo que están conociendo. Si eres ya un profesionista que salió hace tiempo, actualízate, estudia, ponte al día, no te quedes atrás, el conocimiento va avanzando, no puedes quedarte, sé progresivo, sé asertivo, sé resiliente y con eso pues nos va a llevar a, a, a tener mejores operadores, a tener una mejor sociedad. Y por último, a todos los contribuyentes, a todos los que tenemos obligaciones, no le tengan miedo, no tengan miedo de las autoridades. No son cargas, no la vean como una carga, véanla como una oportunidad. Al tener tu RFC, ya puedes venderle a empresas más grandes. No lo veas como tengo que pagar mis distribuciones, sino que tengo la posibilidad de acceso a venderle al gobierno, tengo la posibilidad de acceso de venderle a las empresas. Voy a crecer, voy a constituirme, voy a exportar, voy a importar. Eso es el ideal que deberíamos de tener, empezar a hacerlo con un objetivo grande. Por ahí dicen, si tienes un objetivo grande, no se lo cuentes a las mentes pequeñas. Y en México somos muy grandes, lo vemos en el Mundial, lo vemos en el sismo, vemos la capacidad que tenemos cuando nos unimos, que tenemos cuando nos decidimos.
y pues las cargas tributarias, el cumplimiento de las obligaciones, sin importar el tipo de gobierno que tengamos, tenemos que cumplirlas, tenemos que ser resilientes con las mismas y tenemos que crecer. Un empresario no se está fijando quién es el gobernante actual, quién es el otro. Ellos tienen que cumplir y siguen creciendo y van más allá. Pues un placer haber estado contigo, Hans. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues es un tema que aborda muchísimas aristas. Esperemos que, pues, si se da la oportunidad, tocar puntualmente una u otra de manera puntual. Definitivamente, mi estimado José Antonio, y cuenta con este espacio para seguir platicando. Nuestro mayor interés es que todos los sudcalifornianos, de primeramente, y todos los que nos lleguen a acompañar tengan la mejor información, la información de primera mano, y que sobre todo tengan herramientas que en su vida cotidiana los puedan ayudar a prevenir alguna contingencia en el desarrollo de sus negocios, ¿no? Mi estimado José Antonio, es un placer. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y pues amigas, amigos, hemos llegado al final de este último bloque, invitándolos y siempre agradeciendo al Instituto Estatal de Radio y Televisión la oportunidad de estar con todos ustedes, invitarlos el próximo lunes con mayor información y con más ponentes para todos ustedes. Mi nombre es Hans Vázquez y nos vemos hasta la próxima. El Banquillo se despide. Recuerda que estamos aquí para ayudarlos con sus preguntas legales. Acompaña a Hans Vázquez todos los lunes de 9 a 10 de la noche. Hasta la próxima.